Ellos nacieron en medio de la pobreza, de la violencia, rodeados por el hambre, entre el conflicto de una guerra o bajo la amenaza constante de perder la vida. Por eso decidieron lanzarse a un peligroso recorrido, con la única esperanza de llevar a sus familias a una vida mejor. En el mundo, según la ONU, hay 230 millones de migrantes, una cifra muy por debajo de la real. Imposible contarlos, imposible saberlo. Ellos se lanzaron impulsados por el dolor, financiados con el abuso y custodiados por la muerte. Vea usted. Llevo 3 semanas aquí en Guadalajara, ¿me entiendes? Y pues... ¿No te has podido ir? No he podido porque el tren pasa recio, pues, ¿entiendes? Ahorita... Hay que aventarse. Ajá, y ahorita busco aquí, donde a ver si estaciona ahora. Voy a ayudar a mi familia, porque muchas personas me necesitan, incluyendo mi hermano, mi hermana, mis hermanitos pequeños que necesitan estudio, mis hijos, darles un buen futuro, darles algo que no me dieron a mí. Por eso voy para arriba, pues. La gente, sí, hay gente que les daba comida y todo, y nosotros muy alegres porque un plato de comida, nosotros veníamos cansados, sin dormir, sin comer nada, solo a pura agua. Y por veces cuando se terminaba el agua, no teníamos que aguantar. Pues en El Salvador está un poco pobre, simplemente no hay dinero casi, y pues hay que venir a buscar un poquito mejor vida también y salir un poco adelante. ¿Está fácil subirse? No, no. Mira, ahí tengo un amigo que ahorita se fue para allá y trae su pierna, lo atropelló el tren. ¿A ti no te ha pasado nada? Pues sí, pero no tan difícil como a él, porque ahorita le trajeron esa colchoneta, lo trajo el DIF. Y ahorita se fue a agarrar un dinerito para allá, pero, oye, pues su piel casi le mocha. Se les llama migrantes en tránsito y pareciera que esta denominación les otorga un carácter desechable. No son de aquí y este tampoco es su destino. Nuestro país es una ruta de paso para miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos que buscan reinventar sus vidas en la tierra de las oportunidades. Para conseguirlo, deben domar a un monstruo metálico que da vueltas por todo México con paso furibundo. La bestia es una manera de nombrar al ferrocarril, al tren de carga. En ese sentido son muchas las máquinas, las locomotoras o los trenes que pueden existir. Hay 2 rutas ferroviarias de ingreso al país que se unifican en Veracruz y se mantienen así hasta el centro, hasta el Distrito Federal. Y a partir de ahí se generan prácticamente 3 rutas principales, la del Golfo, la del Centro y la del Pacífico. Esta ruta es la más larga, es el corredor ferroviario más largo y el que menos ayuda humanitaria tiene. Entonces, La del Pacífico. La del Pacífico, exactamente. Tras sobrevivir dolorosos kilómetros encima de la bestia, los migrantes llegan a Amatlán de los Reyes en Veracruz, donde encuentran una de las manifestaciones de empatía más sublimes que atestiguarán durante su odisea. Es el sentimiento que nos hace humanos, que nos permite colocarnos en los zapatos del otro. Han sido miles de personas. No tenemos una contabilidad porque pues realmente los trenes pasaban con 800 a 1000 personas. Pasaban 2 trenes y teníamos que repartir la comida y era, pues ahora sí era, llegó a preocuparnos, y Dios mío, ¿qué está pasando con esos países? ¿Cómo es posible que están dejando que su gente camine, no? Yo creo que
fue mucha la gente que empezó a subir a partir del 2007. Ellos logran ese sueño y esa meta, pues la logramos juntos, porque aunque él esté allá, nosotros también traspasamos esa frontera. La red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes identifica que una abrumadora mayoría de las personas que pasan por Guadalajara son hombres entre los 18 y los 40 años, mientras que las mujeres todavía representan una minoría. Sin embargo, va en aumento. El flujo migratorio es muy variable, entonces hay días en que llegan a la ciudad o que llegan a nuestro centro 5 personas y hay días en que pueden llegar 50 o 100. Durante el camino, los migrantes son vistos como mercancía y la posibilidad de un redituable negocio, desde los traficantes de indocumentados hasta la explotación ejercida por el crimen organizado, pasando por la corrupción de autoridades y elementos de seguridad. La migración en tránsito es el escenario de la comercialización más descarnada del ser humano. El desprecio a la persona humana, el desprecio. Y no solo el desprecio a su dignidad y a sus valores y a sus derechos, sino lo que es más triste, la comercialización que se ha hecho del ser humano. Detrás de todo esto hay dinero. Las desapariciones no son gratuitas, los secuestros, los feminicidios, la trata de personas, la extorsión, tráfico de órganos de niños, que ustedes me han preguntado poco, pero en México, sobre todo en la frontera, estos gobernadores que se dicen que están muy bien, pues en la frontera exactamente, lo que es Tamaulipas, Coahuila, hay tráfico de órganos. Y esto lo sabe Estados Unidos, el FBI lo tiene registrado, y también en el sur de California, en esa parte también. Muchos de ellos van huyendo de un infierno y a veces sin saberlo deben adentrarse en otro que los engulle y los aplasta. Su paso por México es como caminar sobre fuego, con bestias salvajes que los amenazan a cada paso y con muy pocas manos de ayuda. Pues tengo mi nena que va a cumplir ahorita en junio 7 años y el varón que ahorita el 21 de este mes va a cumplir los 5 añitos y la pequeña de 2 años que es la más pequeña. Me hacen falta. Porque por ella voy para arriba y más que todo he sufrido bastante por ellos, ¿no? Esta vida es muy difícil porque a veces no quisiera sufrir todo esto, pero sí, es necesario para mí. Para muchas personas como Evelyn, dejar atrás el hogar es una decisión valerosa, en ocasiones desesperada, por no tener lo suficiente para sostener a la familia. Un informe elaborado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes señala a los factores económicos como la principal causa, pero hay otras. Hoy por hoy la situación de violencia es una de las causas también que está provocando que la gente salga. Salga ahora sí sin el deseo de querer migrar al principio y sin un proyecto de vida de qué hacer. Me asaltaron más atrás, pues, entonces lo que hago es charoleo. Bendito sea Dios, yo por ser mujer me dan. Me he venido pidiendo.
Según los datos de un informe realizado por la Dirección General de Migración de Guatemala, entre enero y septiembre del 2015, México expulsó de su territorio a 118,000 guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, con lo que superó a Estados Unidos en la cantidad de deportaciones de centroamericanos. Sin embargo, algo han aprendido los migrantes, es que por cada caída hay que volverse a levantar y retomar el paso. Tengo mis hijos, necesito llegar. ¿Cuántos? 4. Tengo que llegar a verlos. Sí, si Dios primero me ayuda, voy a llegar. Pues se cae uno, siempre se da sus grandes guamazos, pero igual lo bajan a uno. Peor es que lo bajen a uno así, porque ya uno tiene miedo de caer y que lo apache el tren. Es mejor tirarse. De Tenosique agarré el tren para llegar a Palenque. Pero como por motivos de pandillas y todo, el que no llevaba $100 los tiraban del tren. Entonces tuve que tirarme yo solo para que ellos no me tiraran a mí. La inseguridad del viaje en la Bestia no es mejor que las incertidumbres del hogar que dejaron atrás, pero al menos avanzan con la esperanza de llegar al norte. Aún así, los compañeros inseparables de ese trayecto son el frío, el hambre, el miedo y esos dolores que no hay manera alguna de mitigar. Pues tengo tres semanas con ese, ¿verdad? Desde que vine para acá a México y pues vine soportándolo porque no traigo dinero y pues no he encontrado la ayuda que para esto pues no. ¿Qué te duele? Es una muela que traigo aquí. No existen cifras oficiales precisas, pero la Organización Internacional para las Migraciones calcula que cada año cerca de 500,000 de centroamericanos atraviesan México rumbo a Estados Unidos. Su experiencia marcada por la violencia, la humillación, el horror, no es exclusiva de nuestro país. En otras partes del mundo, en lugar de la Bestia, es una modesta balsa o una larga caminata a través del desierto. La similitud que hay en la política migratoria europea, sobre todo en esta parte del Mediterráneo, con la política que hay en México, en todo el recorrido migratorio es igual. O sea, es igual, totalmente igual. El mar Mediterráneo, donde se ahogan los migrantes del África subsahariana, es una similitud de lo que es el tren y de lo que son el tránsito de muchos migrantes por este territorio. La Asociación Civil FM4 Paso Libre se conformó en el año 2007 y ha atendido a 22,000 personas en los últimos 5 años. Esta es apenas una pequeña parte de los aproximadamente 9,000 migrantes que transitan cada año por Jalisco. Todos ellos llegan después de un largo periplo. La ruta del Pacífico va a continuar después del Estado de México por Querétaro, por Guanajuato, por Jalisco, por Nayarit, por Sinaloa, y ahí hay otra vez una especie de bifurcación, ya sea para ir a Sonora o para ir a Baja California. Entonces, el cruce por Sonora es a través de la ciudad de Nogales y el cruce por Baja California es por Tijuana o Mexicali. No hay ni una ruta segura. Puede ser que con el que te conectes esté bien arreglado y puede ser que te vaya bien, pero no te asegura nada a nadie. En el último trimestre del 2015, el Instituto Nacional de Migración informó que no cuenta con un registro confiable y verídico de la cantidad de albergues y casas de migrantes que hay en México. Esto, sin duda, es un síntoma de la actitud que las autoridades mexicanas han mostrado hacia la crisis migratoria en nuestro país y que muchas veces obstaculiza el trabajo de los albergues. Altar es una puerta de entrada al desierto de Sonora.
donde los migrantes cambian el trayecto de la bestia por un tortuoso peregrinar a pie. Se van desprendiendo de todo, de que salen ya de su casa se desprenden de la familia y es como un irse despellejando todo su persona, ¿verdad? Y desgraciadamente en este tránsito tan difícil que le hemos hecho, que es un calvario, porque México se ha vuelto un rompeolas de la migración. Las personas migrantes no son vistas como personas, sino como manos que se desechan. El despojo es el común denominador que hermana a los migrantes en tránsito por México. Desde la decisión de salir de sus hogares, donde ya han sido privados de un futuro, y a lo largo de su recorrido, donde incluso se les arrebata la propia visibilidad, como si no existieran y tampoco tuvieran derechos. El Centro de Investigación Pew, localizado en Estados Unidos, reveló que en los últimos 2 años se incrementó en un 77% el número de niños migrantes que llegaron a la frontera entre México y el país del norte, ellos sin ningún acompañante adulto. Y cada vez más mujeres se aventuran a realizar ese peligroso recorrido. La violencia y las amenazas a su integridad que enfrentan en su país de origen transforman el género de la migración latinoamericana. Yo le pregunto a esas madres, oye, ¿cómo vienes con tus chiquitos? Si ya me mataron a mis 2 grandes, no voy a esperar que me maten a estos 3. Cada día hay más migrantes mujeres y eso es lo que se observó en los albergues. Amnistía Internacional afirma que 6 de cada 10 mujeres migrantes son víctimas de violencia sexual durante su paso por México. Pero las cifras son muy dispares, dependiendo de la fuente, aunque siempre sumamente elevadas. Es complicado conocer con más precisión la estadística, pues su carácter de indocumentadas y la vergüenza les impide denunciar o buscar ayuda. Soy mujer, me dan más dinero, pero en las vías corro peligro también por los mareros que dicen que hay personas que lo secuestran a uno, hay personas que buscan mujeres para violarlas, matarlas o venderlas o lo que caiga, pues. Los familiares también viven su propio calvario en casa, un desasosiego permanente de no saber dónde y cómo se encuentra su ser querido. En el año 2000 se reunió por primera vez la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en México. Desde entonces se han enfrentado a una pavorosa realidad de abusos, ignorancia y sobre todo desinterés gubernamental. Un panorama en el que ni siquiera se cuenta con un padrón mínimamente confiable de migrantes desaparecidos en suelo mexicano. Es absolutamente imposible tener un número adecuado. Centroamérica maneja que les faltan como 25,000, pero nosotros hemos descubierto, porque vamos a hacer trabajo directo a Centroamérica, que la mayoría de los pueblos nos viene gente a registrarse con nosotros y que no lo han anunciado, que no lo han declarado, que no lo han denunciado a ninguna de sus autoridades. Nosotros nos basamos más en los estudios que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2009 y que actualizó en 2011. Y ellos hablaban de más de 20,000 secuestros cada semestre. Entonces, esos 20,000 puede suponer que esos 20,000 semestrales, pues es un cálculo muy conservador y esos te llevan a hablar de entre 70 y 120,000 gentes que han desaparecido en este país. Aunque nadie parece saber, al menos con algún grado de certeza, cuántos centroamericanos han desaparecido en nuestro país, el movimiento migrante mesoamericano contabiliza más de 70,000 casos reportados por familiares desde sus países de origen. Una cifra nada comparable con los 1,200 que afirma el gobierno mexicano. Aquí el Estado tendría que estar buscando cómo acompañar a cualquier persona que ponga un pie en territorio mexicano. Desafortunadamente el gobierno no lo hace y a estos pobres los fueron asesinando y los siguen asesinando porque el gobierno mexicano no tiene
una postura de acogida, una postura de solidaridad a esta población migrante. Cuando se me terminaba ya el pasaje del bus, entonces me tocaba caminar, dormir entre montes. Bueno, que las serpientes sí pasaban cerquita, pero ahí venía yo caminando. Ahí me sacaron una carrera de migración, agarraron unos muchachos ahí que venían conmigo. A mí no me agarraron porque supe correr bastante y me fui a meter en un pantano. En el pantano, cada vez que caminaba, me estaba hundiendo. El pantano me llegó hasta la rodilla y seguía caminando y pasé una hora, pero llorando del miedo, la verdad. Pasé una hora llorando. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas del mundo tenemos la libertad y el derecho de circular libremente. Pero eso es letra muerta. El derecho a migrar es porque si no tiene todas estas condiciones mínimas para poder tener una vida digna, entonces la persona tiene derecho a buscar dónde poder encontrar lo mínimo indispensable para sobrevivir. Ante el panorama de constante pérdida de la propia vida, de la dignidad de un futuro prometedor, frente a una crisis humanitaria plagada de abusos, de violaciones, de torturas, la responsabilidad internacional parece diluirse a falta de un pronunciamiento que manifieste la preocupación y el interés en defender los derechos de los migrantes. La comunidad internacional solamente ha sido cómplice en un silencio de observadora, pero no ha asumido su compromiso de hacer un cambio en este modelo económico. Sin embargo, no hay obstáculo que valga ni amenaza lo suficientemente contundente. El objetivo es perseguir el sueño americano como sea, aunque este se transforme en una pesadilla mexicana. Charoleamos. Que viva el charol, que viva el charol. Sí, charoleamos, pedimos y nos vamos con eso el pasaje. De ahí paramos en otro pueblo y volvemos a charolear ese pueblo y nos vamos. Y así seguimos adelante. Y cuando no hay plata, pues el tren. Y cuando, más que todo el tren. Que cuando uno viene en el tren, lo paran, se baja uno, pero tiene que caminar todas las vías. Pues como, por ejemplo, de aquí estamos en Córdoba, para Orizaba. Bueno, yo me lo haría caminando. Son, ¿qué? 3 o 4 días caminando. Imagínense que tome el tren aquí y como a 1 hora paren el tren, nos bajamos y seguimos caminando. Si Dios quiere que yo llegue ahí arriba, me voy a llegar. Porque Dios sabe que en mente tengo a 11 personas a quien tengo que ayudar en Guatemala. A 11 personas. Y estando yo en Estados Unidos, voy a mandar dinero para que lo guarde mi tía. Y el día que Dios no quiera, me fallezca mi tía, voy a regresarme para Guatemala por mis hijos. Los voy a cuidar y con el dinero que yo tenga voy a reparar la casa de mi mamá y con eso mismo voy a sostener a mis hijos. No hay manera, pues, de que el flujo migratorio se detenga, pues cualquiera que sea el riesgo, las tragedias o los golpes, cualquier alternativa parece mejor que quedarse en un sitio donde la vida, sencillamente, no es vida. Allá en Honduras también está dura la situación, que hasta los perros se mueren de hambre, la verdad. Hace unos meses el mundo se estremeció ante la trágica imagen del cuerpecito sin vida de un niño sirio, inerte boca abajo en una playa de Turquía. La opinión pública se dividió y las sociedades del planeta enfrentamos una crisis de fuego. ¿Servirá la historia de Alan Kurdi para movilizar mejores políticas migratorias, más ayuda humanitaria? ¿O será un infortunio más perdido entre millones de historias como la muerte de los 72 migrantes en Tamaulipas, aquí en México? La humanidad enfrenta un grave problema, una crisis humanitaria. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.